Bienvenidos de nuevo al canal. Tenía muchas ganas de compartir este proyecto con vosotros. Estará dividido en dos partes para que no se haga muy largo. En esta primera parte os enseñaré a hacer la estructura de todo el recetario. Para hacerlo necesitaremos primero 11 cartones. Os dejo por pantalla todas las medidas. Si es necesario os recomiendo pausar el vídeo y apuntarlas. En mi caso uso cartón de 2,5 milímetros, pero en la cajita de información os dejaré las medidas para hacerlo con cartón de 2 milímetros. Aunque es bastante fácil modificarlas. Por ejemplo, si es 10,5 centímetros sería 10,4, ya que 2 milímetros más 2 milímetros son 4. Y en mi caso, al ser de 2,5, si lo sumas son 5. De ahí salen las medidas. Pero como os decía, en la cajita de información os las dejaré apuntadas. Si también lo queréis para hacer con cartón de 1,5 me lo decís y también os las digo, aunque recomiendo que sea de al menos de 2 milímetros para que os quede la estructura más resistente. En el cartonaje los milímetros son súper importantes para que luego todo cuadre perfectamente, así que tomaros el tiempo que necesitéis a la hora de cortarlo, ya que todo debe ser exacto para que nos quede luego bien. En las dos piezas laterales vamos a cortar la parte superior. Marcamos a 12 centímetros en un lateral desde la base hacia arriba. Hacemos una marca y cortamos desde el extremo superior a la marca de 12 centímetros que acabamos de hacer, como estáis viendo en el vídeo. Lo haremos en ambas piezas igual. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las piezas laterales de la parte de arriba, de la tapa, que luego encajarán sobre esas que acabamos de cortar. En este caso la marca será a 3 centímetros del lado corto, que es la parte lateral. Medimos y cortamos. Aquí podéis ver que las piezas deben encajar perfectamente, para que luego la caja nos quede perfecta al cerrarla. En los dos cartones laterales de abajo y la trasera marcamos a 4 centímetros desde la parte de abajo. Solo marcar, no cortar. Nos servirá como referencia para la pieza llamada base B, para que nos quede un espacio de 4 centímetros donde irá luego un cajoncito. Para montar la caja yo pongo en los bordes cinta de carrocero, pero podéis poner lo que tengáis. Sirve para reforzar mientras se seca. Yo lo quitaré luego, pero incluso se puede dejar y decorar encima. Es muy importante que todo quede bien alineado y encaje perfectamente. Lo podéis pegar con taqui, cola blanca, cola de encuadernar, bloc, lo que vosotros uséis normalmente.
Mientras se seca un poco, hacemos la tapa de la misma manera. Aseguraros de que está bien al borde y están alineadas todas las piezas para que al secarse quede todo perfecto. Para decorar y reforzar voy a usar una cartulina marrón cortada en tiras de unos 3 centímetros de ancho y dobladas a la mitad. Iremos midiendo y cortando las piezas para que encajen en todas las aristas del interior de la caja. También pondremos 3 tiras en la línea que hemos marcado antes a 4 centímetros. El doblez lo colocamos sobre la línea, pegando solamente la parte de abajo, ya que en la otra pestaña irá apoyado el cartón llamado base B y así es más fácil de poner y nos queda mucho más seguro y reforzado toda la estructura. Algunas las cortamos en ángulo de 45 grados para que luego al poner el papel decorado nos quede bien rematado.
Antes de poner el cartón decoro el fondo, ya que luego esa parte es muy difícil de pegarlo porque nos entrará la mano muy justa. Así que lo dejamos pegado y ya está. Las medidas de todos los papeles decorados también las iré dejando por pantalla. Ahora sí, ponemos pegamento en los 3 lados del cartón y sobre las pestañas y lo pegamos bien. Ponemos también tiras en toda esa zona y en la tapadera, midiendo y cortando cada pieza. Y ahora sí podemos pegar el frontal, que es la última pieza de la parte de abajo, añadiendo pegamento en 3 de sus lados y lo dejaremos secar.
Mientras se seca vamos a forrar la parte exterior de la tapa. Yo forro 3 de los 4 lados primero. Debemos dejar 1 centímetro un poco más de arriba y de abajo para rematar el borde. Yo tengo puesta cinta de doble cara alrededor, pero podéis hacerlo con cola de encuadernar bien extendida perfectamente. Marcamos bien los dobleces para luego poder cortar bien las esquinas. Yo prefiero cortar poco y tener que hacer más cortes a pasarme y que se vea el cartón. Hay otras maneras de hacer estos cortes, hacedlo como sea más cómodo.
Se tiene que buscar el ángulo más adecuado para hacer el corte, ya que si se hace muy grande se verá el cartón y si es muy poco al doblarlo hacia adentro se puede rajar. Así que id cortando de poco en poco y probando. Una vez que haces varias esquinas es más fácil calcularlo. Como yo voy a poner un panel de cartulina marrón igual de extremo a extremo en el lado que falta por forrar, corto esas partes pequeñas. También las podía haber cortado por el otro lado para que no se monten encima cuando ponga el otro papel, pero quedó igualmente bien. Y vamos pegando todos los lados. Esto siempre debéis hacerlo con pegamento, marcando bien el canto del cartón, ya que queda mucho más bonito y mejor terminado. En el vídeo no se ve cómo hago ese lado que falta, pero como os he dicho antes, mido de extremo a extremo, que será sobre 17,5, y corto un trozo de cartulina marrón de ese tamaño, con 2 centímetros más de altura, para que nos sobre 1 centímetro por encima y por debajo, y lo forramos igual que el resto, haciendo los cortes en las esquinas y cuidando el ángulo para no pasarnos. Ahora vamos a forrar los laterales de la parte de abajo, y es importante que dejemos por los 4 lados para hacer las solapas. El corte más importante es el que va delante y debemos cortar solo hasta donde empieza el cartón, no todo, para que así nos quede perfecto.
Y todo lo demás será igual que con la tapa. Acordaos de marcar bien los cantos del cartón, que muchas veces se nos puede pasar y queda mucho mejor si lo hacemos. Os cuento que en este momento tuve un problema con la cartulina marrón y es que solo tenía media o un poco más, y si lo forraba todo no me llegaba para el resto de piezas. Y en estos momentos no puedo salir a comprar ninguna más, así que tuve que poner tiras como las que había puesto antes en el interior y así no gastaba tanto y me llegaba para todo. En ese recuadro que queda pondré otra cartulina marrón que es muy parecida pero no igual, pero como va tapada solo la pongo para que quede a la misma altura antes de poner el papel decorado.
En esta zona podéis poner el papel que queráis, incluso la propia cartulina marrón o una blanca normal. Pero yo recomiendo poner algo porque al menos para mí queda mejor rematado todo. Cuesta un poco porque no tenemos mucho hueco, pero con cuidado se hace bien. Lo pegaré con cinta de doble cara en el centro y taquí al borde. De esa manera nunca se me despega y siempre lo hago de esta forma. El cajón os lo enseño a montar y forrar porque se hace exactamente igual que todo lo demás, incluso más fácil porque es todo recto. Os dejo las medidas de todos los cartones que necesitáis por pantalla. Además también necesitamos un frontal que tapa todo el hueco y hace que quede muchísimo mejor acabado. Os voy a enseñar los papeles que voy a usar para decorar el recetario. El principal será este de Daika de la colección La cocina me fascina, que me encanta y estaba deseando usarlo. Y además también voy a usar estos de la tienda Teddy para poderles poner en el exterior, que usaré el de efecto madera, y en el interior el de mármol, con el que he puesto en el hueco de abajo de la caja, que es un poco más discreto y en color gris y blanco. Pero toda la decoración y cajas que llevarán al interior para guardar las recetas lo veréis en la segunda parte. Espero que os esté gustando mucho, si es así dejadme un comentario y si tenéis ganas de ver el resultado final. Además, si alguien se anima a hacer este recetario o cualquier otro tutorial, mencionadme en Instagram, que siempre me hace mucha ilusión ver vuestros proyectos. Muchísimas gracias por ver mis vídeos, suscribiros al canal para no perderos la segunda parte y nos vemos muy pronto.